buenas tardes, señoras y señores académicos, docentes, colegas, amigos. Les quiero dar una muy afectuosa bienvenida a este acto de incorporación formal de un nuevo académico, como miembro de nuestra Academia Nacional de Ciencias, y como siempre agradecerles su presencia. Espero que encuentren todos bien y también espero que pronto podamos lentamente ir retomando nuestras actividades presenciales habituales. Claro, en un acto como el de hoy, en que se incorpora el doctor Raúl Carbonio, y que va a ser presentado por nuestro académico emérito, el doctor Macaño, hubiera sido muy lindo poderlos recibir en nuestra casa y darle, por supuesto, los atributos que le corresponden, diploma y medalla, al doctor Carbonio. Pero bueno, tendremos que esperar un poco para esa circunstancia, un poco más. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen de la importancia de este evento, de este acto, porque este honor es un honor realmente importante, el ser designado académico, y yo siempre trato de recalcarlo porque me parece que la incorporación de un nuevo miembro a nuestra institución es un acto de suma importancia, no solo para el académico que se incorpora y para todos sus familiares y amigos que lo acompañan, sino también para nuestra academia. Porque obviamente nosotros podemos llevar a cabo las actividades que nos competen, sean estas de contribuir al desarrollo, al progreso, a la difusión de las ciencias, o ser cuerpos consultivos para organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, o cualquier otra actividad que pueda contribuir a mejorar el bienestar, a un mayor bienestar en la población nuestra en general. Y eso lo podemos hacer gracias al cuerpo de académicos con que contamos para llevar a cabo estas actividades. Y también por el lado del académico que se incorpora, lógicamente es un honor muy importante porque, bueno, ustedes conocen que para llegar a ser académico hay 4 instancias de evaluación por parte de pares. Yo no los voy a pasar a describir a todos, pero es un proceso largo que lleva prácticamente un año, que se inicia cuando otro académico presenta o postula un candidato y finaliza hoy con este acto de incorporación. Y realmente, cuando uno mira un poquito los números de cuántos académicos tenemos en relación a la cantidad de investigadores que tenemos en el país, se darán cuenta que es realmente una selección muy estricta. Por ejemplo, al presente nosotros contamos en esta academia con 39 académicos de número y 68 académicos en el país entre correspondientes, eméritos y beneméritos. Esto hace un total de académicos en Argentina de 107 académicos. Después tenemos también otros, creo que son 35 académicos correspondientes en el extranjero. Y si uno mira un poquito cuántos investigadores tenemos en nuestro país, en este momento yo entiendo que CONICET tiene algo más de 11.000 investigadores, por supuesto muchos son de las categorías más bajas, pero nada más que considerando la categoría de investigador superior, la más alta que hay en CONICET, el número de investigadores superiores con que cuenta CONICET ronda los 215. Así que realmente es para la persona que se incorpora un reconocimiento muy importante de la labor desarrollada en las ciencias exactas y naturales a lo largo de toda su carrera. Así que al doctor Carbonio, a Raúl, nos conocemos de muchos años, le doy la más cordial bienvenida a nuestra corporación. Y a todos les quiero comentar, ustedes saben que nuestra Academia Nacional de Ciencias fue fundada por Domingo Faustino Sarmiento, y que el día 11 de septiembre es el día que celebramos nuestro aniversario de creación. Así que ahora dentro de 15 días, lo vamos a hacer un viernes 10 de septiembre, vamos a conmemorar nuestro 152º aniversario. 152 años de actividad ininterrumpida, ha tenido altos y bajos, pero han sido 152 años desde su creación en 1869. En este acto que vamos a tener el 10 de septiembre, entonces, aprovechamos para anunciar los ganadores de los 4 premios que otorga anualmente la Academia. 3 de estos premios son para jóvenes
destacados de nuestro país que han realizado la mayor parte de su actividad científica en el país y que tienen menos de 40 años, menores de 40 años. Y este año por primera vez también vamos a otorgar el premio Consagración Eugenia Sacerdote de Lustig, edición 2020. Así que en el acto vamos a anunciar los premiados, los van a poder conocer. Y también aprovechamos para anunciar los nuevos académicos de número. Ustedes saben que por ley nacional las academias nacionales pueden tener como mínimo 20 académicos de número y como máximo 40. Entonces una vez por año se les solicita una comisión ad hoc de muy destacados académicos que elijan de entre sus académicos correspondientes quienes por distintas circunstancias deberían de pasar a ser académicos de número, y van a conocer la nómina también ahora en el acto del 10 de septiembre. Así que bueno, los esperamos, esperamos que nos puedan acompañar, ya pronto desde Secretaría van a recibir el link, así que será hasta dentro de unos días. Bueno, antes de darle la palabra al doctor Macaño, Vicente Macaño, que lo va a presentar al doctor Raúl Carboño, le quiero nuevamente dar una muy cordial bienvenida a Raúl. Él ya sabe que lo vamos a convocar para algunas de las tantas actividades que llevábamos a cabo en la academia, así que Raúl, muy bienvenido. Y doctor Macaño, la palabra es suya. Decía que es un honor que se me haya encomendado la presentación del doctor Raúl Carbonio, designado académico en reconocimiento a la solidez de sus antecedentes y a su influencia en el desarrollo de la ciencia argentina. Pero también es una responsabilidad porque no es sencillo expresar en pocos minutos la relevancia académica de Raúl en toda su dimensión. Uno podría hablar de sus méritos en base a un listado de antecedentes, actividades y datos numéricos, pero eso seguramente no alcanzaría, y por eso es necesario aportar algunos aspectos cualitativos que no siempre surgen de los currículum vitae. Primero, un rápido recorrido por su vida. Es nativo de Arias, provincia de Córdoba, y además de conocerlos con Raúl desde las actividades universitarias desde hace más de 40 años, tuve la oportunidad de conocer a su familia en distintos niveles. Después completó sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Córdoba en 1979, como licenciado en Físico-Química, y en 1982 como doctor en la misma especialidad. Y en la actualidad se desempeña como profesor titular plenario con dedicación exclusiva por concurso de la Facultad de Ciencias Químicas desde el año 2014. Es categoría 1 en el programa de incentivo a los docentes e investigadores. En docencia ha organizado y dictado numerosos cursos, en particular de química inorgánica avanzada y química física. También lo ha hecho en docencia de posgrados y en los últimos años ha sido director del curso de doctorado Recientes avances en el refinamiento de estructuras cristalinas a partir de difracción de polvos. Además ha sido coordinador de la quinta escuela de la Asociación Argentina de Cristalografía, resolución de estructuras cristalinas y análisis microestructural a partir de datos de difracción de polvos, dictado en colaboración con varios profesores de otros países. Carbonio es miembro de la carrera del investigador científico del CONICET en la categoría investigador superior y fue director del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba, INFIC, de dependencia CONICET Universidad de Córdoba. Finalizó recientemente, fue el periodo 2017-2021. Aquí quiero hacer un comentario. Cuando Raúl comenzó su carrera en CONICET como becario en 1980, el instituto solo existía en su fase previa como programa, se llamaba PRIFICI. Cuando se creó el INFIC en 1983, Raúl ahora era becario postdoctoral. En otras palabras, esta brillante carrera científica comenzó prácticamente con los orígenes desde el instituto,
y desde becario de iniciación hasta director del INFIC recorrió todos los estamentos. Esto es algo muy frecuente, que alguien que empieza como becario termine siendo director de la unidad ejecutora. Después realizó un postdoctorado en el Case Center for Electrochemical Science en Cleveland, Ohio, en Estados Unidos, entre 1985 y 1987, trabajando con el doctor Ernest Jäger en electroquímica de óxidos complejos con de perovskita. A su regreso a la Facultad de Ciencias Químicas, cambió totalmente su línea de trabajo, iniciando una nueva línea de investigación, tanto en la facultad como en el INFIC, en química de materiales inorgánicos complejos. Y esto, quiero resaltarlo, es particularmente meritorio porque el tema se desarrolló por primera vez en el país. Es algo que no todos los que regresan del exterior consiguen. Es destacar que Raúl desarrolló toda su carrera científica en temas experimentales, con todo lo que eso significa de trabajo y de presupuesto en equipamiento. En sus inicios, debido a la falta total de equipamiento, los experimentos los realizaba en otras instituciones, algunas desde el exterior, hasta que lentamente se fueron adquiriendo algunos equipamientos propios. Una corta reflexión. No es sencillo luchar en nuestro país con esas limitaciones. Cuando en el mundo de la ciencia se realizan determinaciones experimentales de altísimo nivel, como, por ejemplo, la detección de ondas gravitacionales provenientes de agujeros negros o de estrellas de neutrones a distancias de millones de años luz, en el país todavía existen severas limitaciones presupuestarias para una actualización acorde a las necesidades mínimas de equipamiento para no perder distancia con los países más desarrollados. Lo paradójico de esto es que una argentina cordobesa y académica de nuestra universidad fue líder y vocera del grupo que desarrolló la detección de las ondas gravitacionales. Volviendo a lo que actualmente desarrolla Raúl, los principales intereses están en la química de nuevos materiales inorgánicos, física condensada de materiales inorgánicos y cristalografía de polvos. Todas las facetas de la carrera de Carbonio son de excelencia. En la formación de recursos humanos y generación de discípulos, ha dirigido 14 tesis doctorales, no solo en la Universidad de Córdoba, sino también en la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad Nacional de Tucumán, y contando las codirigidas y las que tienen desarrollo, llega a una decena de tesis doctorales. Dirigió también varios investigadores de la carrera de investigador. Su creación científica no es menos importante. Ha publicado más de 100 artículos originales en revistas internacionales, en su mayoría de alto impacto, con un índice H de 21 y 1.600 citaciones sin autocitas. Tiene capítulos de libros y libros. Quisiera detenerme brevemente en sus 4 primeras publicaciones. Fueron muy particulares. Son las publicaciones derivadas de su tesis doctoral acerca de la cinética de las reacciones del electrodo de oxi-hidróxido de níquel, las respuestas de estas interfaces complejas y su actividad electrocatalítica. Dichas publicaciones fueron realizadas en coautoría con el doctor Alejandro Arbía, académico correspondiente recientemente fallecido. Quería hacer con esto un sentido recuerdo a quien nos acompañó en esos primeros pasos de la tesis de Raúl Carbonio. Consigna Raúl además numerosas presentaciones a congresos y reuniones científicas. Un aspecto destacable de su actividad es sin dudas la cooperación internacional. En ese sentido, puedo destacar el proyecto de cooperación internacional FONCIT-CONACYT, Argentina-México, 2015-2016, y el proyecto de cooperación internacional CENEREX-CONICET 2016-2017.
Además, tiene trabajos en colaboración en el Laboratorio de Cristalografía y Ciencias de Materiales de Francia, como profesor visitante 2017 y 2018. Ha llevado a cabo numerosas estancias en centros del extranjero, en Grenoble, Francia, Madrid, en España, el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón de Campinas de Brasil, Laboratorio de Cristalografía del CNRX en Francia, la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil, el National Synchrotron Brookhaven de Estados Unidos, y en algunos de ellos en varias oportunidades. En su carrera docente desempeñó los más variados cargos, desde 1976 como agregado ad honorem y ayudante alumno, hasta profesor titular plenario por concurso en el 2014. Un mérito remarcable, en mi parecer, es su actuación en gestión institucional. Entre otras, las más importantes se puede citar. Fue secretario académico de la Facultad de Ciencias Químicas, consejero por el claustro de profesores adjuntos en el Consejo Directivo de la Facultad, miembro del Consejo Directivo del Centro de Química Aplicada CEQUIMAP, director del Departamento de Físico-Química de la Facultad, conciliario titular en el Consejo Superior por el claustro docente de la Facultad de Ciencias Químicas, subsecretario de Innovación, Transferencia y Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de Córdoba, secretario y luego presidente de la Fundación para la Incubación de Empresas FIDE de Córdoba, vicedirector del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba y luego director del instituto desde el 17 al 21. Además recibió el premio Rafael Labriola, otorgado por la Asociación Química Argentina en el 2001 para menores de 45 años, premio compartido con Ezequiel Leiva, otro académico de nuestra academia. Resumiendo, el doctor Raúl Carbonio es un científico de excelencia y reconocido prestigio internacional que ha contribuido de manera significativa al conocimiento científico universal y al desarrollo de la química en general y en especial de la química inorgánica en la Universidad Nacional de Córdoba, en el país y en otros países iberoamericanos, que se ha distinguido por el impacto internacional de sus contribuciones y que ha formado escuela entre sus discípulos. Su incorporación a la Academia Nacional de Ciencias enriquecerá la institución aportando sus conocimientos y experiencia al significativo caudal que ya distingue a nuestra institución, fundada nada menos que por Sarmiento y con más de un siglo y medio de existencia. A esta corporación incorporamos entonces hoy un nuevo miembro y a la distinción de pertenecer con todos sus méritos le sumamos el compromiso de contribuir al mantenimiento y mejoramiento de la institución. Ahora lo mejor es dar lugar al protagonista y entonces mejor que pasemos a escucharlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Macaño. Raúl, Sí. el micrófono es tuyo. Bueno, primero quiero agradecer enormemente a la Academia Nacional de Ciencias y a la presidenta Beatriz Caputo, doctora Beatriz Caputo, porque la verdad que fue una grata sorpresa, es decir, es algo que no esperaba, y yo diría que es algo que es a esta altura de la vida como una caricia de alma, se le podría decir, ¿sí? Realmente estoy muy, pero muy agradecido. Además, quiero agradecer muy especialmente a Vicente, que fue mi director de tesis, por la generosa presentación que ha hecho de mi persona. En esta conferencia voy a hacer un recorrido muy rápido por toda mi carrera. Un poco algunas cosas ya las dijo el doctor Macaño. El título que le puse es el diseño de nuevos materiales inorgánicos, un recorrido desde la química inorgánica hasta la física de la materia condensada, que ya se verá por qué. Bueno, respecto de mis orígenes, yo nací en la localidad de Arias, que está aquí en este punto, ¿sí?
al lado del límite con la provincia de Santa Fe, y es una localidad que está a 210 kilómetros de Rosario y a 370 kilómetros de Córdoba, ¿sí? Esto lo remarco porque yo me vine a Córdoba junto con mi familia, por supuesto, tenía 13 años, en el año 1971, y si mis padres no hubieran tomado esa decisión de venirnos a Córdoba, no estoy muy seguro si hubiera podido estudiar en la universidad, porque eso implicaba mudarme a Córdoba, ¿sí? O a Santa Fe, perdón, o a Rosario, y vivir muy probablemente por la condición humilde de mi familia en una pensión. Y bueno, eso no es lo mismo que estudiar viviendo con la familia de uno, así que la diferencia fue notable, ¿sí? ¿De dónde salió mi vocación por la química? Yo esto lo cuento porque realmente la impronta que tuve en la escuela primaria en Arias, la Escuela Remedios Escalada de San Martín, fue muy grande porque había una maestra que en los 2 últimos años de la escuela primaria, Chela Morevieta, hacía el laboratorio de ciencias. Hay que ubicarse un poco en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Esto era a finales de la década de 1960, concretamente 1968 y 1969, en una localidad de aproximadamente 5.000 habitantes, lejos de los principales centros urbanos. Y sin embargo, esto ocurría en esa escuela y eso hizo que yo a los 12 años ya había decidido que iba a estudiar química. Probablemente no sabía muy bien lo que era la química, pero ya lo había decidido y nunca lo cambié, ¿sí? Así que estoy eternamente agradecido a esta maestra porque inculcó la vocación por la química ya desde la escuela primaria. Entonces, como les decía, en 1971 nos mudamos con mi familia a Córdoba, en 1975 ingreso a la Facultad de Ciencias Químicas y agradezco a mis padres, lo quiero decir, Héctor y Rosa, por darme la posibilidad de estudiar, porque realmente si ellos no se hubieran mudado y si no hubieran, digamos, pagado mis estudios en el sentido de no tener la necesidad de ir a trabajar, que lo hice durante un breve tiempo, no hubiera podido estudiar, ¿sí? Bueno, en 1979 finalizo la licenciatura en Físico-Química y en 1979 apenas finalizo y hasta 1982 desarrollo mi tesis doctoral en el área de electroquímica bajo la dirección del doctor Vicente Macaño, quien fue mi maestro, quien me enseñó a investigar. En el año 1985, en mayo, hasta fines del año 1987, realicé postdoctorado con el doctor Ernest Jäger de la Case Western Reserve University. Yo en esa época obviamente no había correo electrónico, habíamos hablado de que iba, digamos, por carta todo esto, de que iba a trabajar en la reacción de electrorreducción de oxígeno, de importancia en los cátodos de las celdas de combustible, sobre, bueno, un determinado tipo de electrodo que yo me había entusiasmado mucho y que me gustaba el tema. Sin embargo, cuando llego me dice, no, usted va a trabajar en la electrorreducción de oxígeno sobre óxidos con la estructura de perovskita de interés en celdas de combustible, ¿sí? Bueno, yo no tenía la menor idea de lo que era una perovskita, así que a estudiar, ¿sí? Y bueno, si bien al principio hubo un poco de decepción por mi parte, realmente las cosas fueron cambiando y ya explico por qué, ¿sí? Bueno, acá en esta transparencia pretendo mostrar para quien no está en el área de química o de física, por qué tiene importancia la electrorreducción de oxígeno. Es la reacción que ocurre en un cátodo en una celda de combustible, donde del otro lado, que es el ánodo, se oxida el hidrógeno o un combustible, ¿sí? Avanzando un poco más en el tiempo, ya estando de vuelta aquí, salen publicados 2 artículos sobre estos óxidos de perovskita, ¿sí? Que fueron mis 2 primeros artículos en el tema de perovskita, pero sobre electroquímica, ¿sí? Este fue un artículo bastante completo sobre el estudio de la electrocatálisis de oxígeno y la estructura, ¿sí? Y este otro artículo fue un artículo muy interesante porque para que sea un buen cátodo,
la perovskita tiene que ser sometida a un potencial catódico, y con esto nosotros demostramos, con esta espectroscopía in situ, demostramos que este compuesto, esta perovskita que está aquí, se destruía y se formaba hidróxido de hierro. Con lo cual esto trajo alguna duda en ese momento de que si podían servir o no como catalizadores para la reacción de electroevolución de oxígeno. Yo después abandoné el tema, así que no sé cómo siguió. Bien, ¿qué pasó en el año? Vuelvo ahora atrás un poquito al año 1986, cuando todavía estaba en Estados Unidos. A los pocos meses de que yo llegué, se descubren los cupratos superconductores, ¿sí? Esto, que fue en 1986, ya a continuación de esta transparencia voy a mostrar el artículo. Sus autores, que fueron Alex Müller y George Bert-Nors, del laboratorio IBM de Suiza, le dieron el premio Nobel en el año 1987, es decir, un año después que ellos sintetizaran y midieran este cuprato superconductor. Esto tuvo una importancia enorme sobre mi decisión de continuar trabajando en el tema de perovskitas, porque se inició un periodo de muchísima efervescencia en la comunidad de la materia condensada, que la verdad que eran decenas, centenas de artículos que salían publicados todos los meses sobre este tema, y era imposible, por supuesto, seguirlos. Pero bueno, para mí funcionó como un incentivador absoluto para incorporarme en este tema. Entonces, este es el artículo que mereció después el premio Nobel. Aquí está, aquí son óxidos con estructura de perovskita, ¿sí? A mi regreso a Córdoba, como ya lo describió Vicente, comencé a trabajar en lo que en ese momento llamábamos química del estado sólido y que después lo rebautizamos como química de materiales inorgánicos. No había ningún equipamiento específico, ni para sintetizar ni para caracterizarlo, así que todo el trabajo experimental se hacía en otras instituciones. Y acá quiero remarcar algo, que fue la primera persona que realizó una tesis en el tema. Si bien yo no fui el director de tesis, el director fue el doctor Vicente Magaño. Él ya me decía cuando yo estaba en Estados Unidos: mira, que hay una chica que va a empezar la tesis, está haciendo el último año, a lo mejor la podemos poner en este tema. Y bueno, efectivamente así fue. La primera tesis doctoral que se realizó en el Departamento de Físico-Química fue la doctora Silvia Cuffini, quien actualmente es profesora en la Universidad Federal de San Pablo, y su especialidad es difracción de rayos X, cristalografía de compuestos farmacéuticos, entre otras cosas, ¿sí? Bien, este fue el primer artículo que se publicó. Fíjense que ya estamos en el año 1993, yo había regresado a la Argentina a fines de 1987, comencé a trabajar en 1988, es decir que pasaron 5 años hasta que saliera la primera publicación en este tema que yo había iniciado con bastante entusiasmo, que yo le llamo muchas veces a este cambio que hice una locura de juventud, ¿sí? Porque pensándolo hoy, no es que me haya arrepentido para nada, pero sinceramente no sé si lo volveré a hacer en el sentido del esfuerzo que significó, no tanto para mí, sino para los estudiantes de doctorado, que, digamos, tener que hacer todos sus experimentos en otros laboratorios. Bueno, quiero acá describir en 2 transparencias qué es el diseño de nuevos materiales inorgánicos. Bueno, primero uno imagina un nuevo compuesto inorgánico, sólido cristalino, usando la intuición química. Esto puede parecer una frase muy simple, pero en realidad esta frase encierra todo lo que sigue, que es imaginar que ese compuesto que no existe, que lo vamos a sintetizar, tenga una determinada estructura, ¿sí? Ahí está entre paréntesis, posibles estructuras, son enorme la cantidad de posibles estructuras, y se tienen en cuenta todos estos factores que están aquí, descritos de manera muy sencilla y muy rápida, ¿sí? Además, no solo eso, sino imaginar que tenga determinadas propiedades físicas, por ejemplo, conductividad eléctrica, propiedades magnéticas, magnetoresistencia y magnetoelectricidad, que ya después voy a explicar qué es. Y luego intentar la síntesis de este compuesto. La síntesis de este tipo de compuestos se realizan en hornos, todos a muy altas temperaturas, entre 500 y 1500 grados centígrados aproximadamente. Y luego identificar si el compuesto se ha producido o no a través de la técnica de difracción de rayos X de polvos, técnica en la cual
el grupo, todos los integrantes del grupo, todos los estudiantes de doctorado que fueron pasando por el grupo, se fueron especializando. Si el compuesto se sintetiza exitosamente, luego, entonces, estudiar la estructura por medio de difracción de rayos X o de neutrones de polvo y estudiar sus propiedades físicas. A mí me gusta mucho mostrar siempre este cuadro, porque es como un diagrama de flujo de cómo es esto que acabo de describir, y quizás esto sea un poco más entendible, ¿sí? Empezamos por el diseño, donde aplicamos la química inorgánica y también un poco de física. Luego hacemos la síntesis, es una síntesis inorgánica, ¿sí? Luego hacemos cristalografía, difracción de rayos X y de neutrones, perdón, luego hacemos la identificación. Estaba saltando esta etapa, muy importante. Y esto es importante porque para poder trabajar con un nuevo compuesto sólido, es necesario sintetizarlo con 100% de pureza. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un líquido o un gas, que existen métodos de separación. En el caso de los sólidos no existen métodos de separación, y por lo tanto, si el compuesto no está 100% puro, o digamos 99% puro, no se puede trabajar. Y si ese 1% de impureza que tiene está interfiriendo en las mediciones, tampoco se puede trabajar, ¿sí? Bueno, y luego pasamos a la etapa, que es la física de la materia condensada, que son todas estas mediciones que están aquí, más muchas otras cosas, experimentos que se pueden realizar, y que algunos de ellos los vamos a ver en algunas de las publicaciones, ¿sí? Bueno, difracción de rayos X de polvos, dije que el grupo se había especializado, es una herramienta esencial para realizar nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Y nosotros nos especializamos a tal punto que cuando se hace una búsqueda de datos, una búsqueda en la base de datos de Scopus, utilizando solamente las palabras rayos X, polvos, difracción y filiación argentina, el resultado es el siguiente, y normalmente nuestro grupo está en el primero o segundo lugar de toda Argentina, ¿sí? Esto, bueno, evidencia, digamos, la impronta que se le dio al grupo en esta técnica, y luego veremos también lo que es difracción de neutrones, ¿sí? Bueno, aquí muestro, como tanto se habla de la estructura de perovskita, muestro cómo es una estructura de perovskita. Las esferas verdes representan, bueno, en este caso he tomado un ejemplo particular, que es el estroncio, titanio, oxígeno 3. El estroncio más 2, que es el estado de oxidación que posee el estroncio, es un catión grande, ¿sí? El titanio es un catión pequeño que está en el centro de un octaedro, y los oxígenos o iones óxido están a los vértices de un octaedro regular, ¿sí? Si tomamos otra visión distinta, otro ángulo para mirar la estructura, bueno, lo que vemos, esto es lo que se llaman estructuras de empaquetamiento compacto, que son estas capas que están aquí de las esferas verdes y rojas, o sea, es empaquetamiento compacto de estroncios con titanios, y los cationes, que en este caso he vuelto un poco al primer trabajo que publicamos con la tesis de Silvia Coffini, que puede ser rutenio o titanio. Fíjense que aquí lo que vamos haciendo en ese trabajo, lo que se hizo es ir reemplazando titanio por rutenio. Y lo que pasa generalmente en estos casos es que las propiedades varían desde las del titanato de estroncio, que sería con X igual a 0 aquí, que es un aislante no magnético, hasta las del rutenato de estroncio, que sería el X igual a 1 aquí, ¿sí? Que es un conductor de la electricidad y es magnético. Solo por mostrar una figura o dos figuras, ¿sí? Aquí se ve, por ejemplo, la de la derecha, que se ven las propiedades de conductividad eléctrica o de resistividad, que cuando el valor de X es muy pequeño, o sea que tiene primordialmente titanio, es típico comportamiento de un aislante, esto que está aquí, mientras que cuando se enriquece en rutenio es el típico comportamiento de un conductor metálico, ¿sí? Esto lo tengo que mencionar porque si no algunas cosas no se van a entender, y que es qué ocurre con las interacciones de los orbitales del metal con los orbitales P del ion óxido. Para los que no están en las ciencias duras, o para los que no están en física o en química, ¿sí? O que bueno, no conozcan sobre este tema, hablar de orbitales es hablar un poco de la distribución de la densidad electrónica en los alrededores de un átomo o ion, ¿sí? Entonces aquí lo que se muestra es la forma que tienen las distribuciones de las densidades electrónicas y la interacción que hay entre ellos. Entonces no va a ser lo mismo la interacción que ocurre cuando este
supongamos, rutenio con este óxido, con este rutenio, están en línea recta, están a 180 grados, que si este ángulo se aleja mucho de 180 grados, digamos, la interacción va a ser distinta. Aquí hay un ejemplo, si comparamos con el dibujo que teníamos de la estructura del titanato de estroncio, que es una estructura de una perovskita sin ningún tipo digamos, de cambios en la estructura, es un compuesto cúbico sin ninguna distorsión. Esta es una estructura muy distorsionada porque el lutecio, que es el último de los cationes de los lantánidos, ¿sí?, es un ion muy pequeño, aquí está representado como esferas verdes, y al ser tan pequeño, estos octaedros que contienen en el centro, bueno, en este caso es un níquel, y los 6 óxidos a su alrededor, se tienen que rotar de esta manera muy exagerada, haciendo que el ángulo ahora entre níquel, oxígeno y níquel ya esté muy lejos de 180 grados. Observar que ese ángulo está realmente muy lejos, debe estar en los alrededores de 150 grados. Como expliqué entonces en la transparencia anterior, las interacciones entre las nubes electrónicas van a ser modificadas respecto de cómo hubieran sido si este efecto no hubiera ocurrido. Es decir, que indirectamente nosotros a través del radio, del catión, que en realidad no está aportando el magnetismo, porque el lutecio es un ion diamagnético, pero sí va a cambiar las propiedades eléctricas y magnéticas a través de estas rotaciones. ¿Sí? Bueno, siguiendo con la historia, hubo algo muy importante que sucedió en 1990, que es que el doctor Francisco de la Cruz me invitó a hacer una estadía de 45 días en el laboratorio de bajas temperaturas del Centro Atómico Bariloche, y la verdad que eso para mí fue extraordinario, a pesar de que en ese momento yo no hice ningún trabajo del cual hubiera luego alguna publicación. Fue fundamental para que yo me empezara a contactar con los físicos de la materia condensada. Agradezco infinitamente a Francisco de la Cruz, porque probablemente él no lo sepa, para mí significó algo muy importante. Gracias a esto conocí al doctor Julio Gimpel, que además de mi amigo, somos coautores de 6 artículos, y a la doctora Gladys Nieva, que además de también mi amiga, somos coautores de 7 artículos. ¿Sí? Y también han sido ambos codirectores en algunos casos, o directores de alguna tesis que yo he dirigido o he codirigido. Y después hubo algo aún mucho más importante, y que es que en septiembre de 1993 me invitaron a dar una conferencia en Santiago de Compostela, ¿sí?, a donde conocí a este investigador, el doctor José Antonio Alonso, del Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, que depende de la CSIC en España, un especialista en materiales inorgánicos. ¿Sí? Yo en ese momento no sabía con quién estaba. Hablamos media hora, ¿sí?, éramos muy jóvenes, en el año 1993, hablamos media hora, intercambiamos emails, eran los años que, bueno, hacía poco que había emails, y bueno, escribimos un proyecto, lo presentamos a CSIC y CONICET, y obtuvimos el primer proyecto de cooperación entre los dos grupos. Y luego esto se repitió una cantidad enorme de veces, creo que aproximadamente 10 proyectos obtuvimos, y entre 1995 y 2004 realicé varias estadías cortas, aproximadamente cerca de 10 estadías cortas, y hice lo que yo llamo un postdoctorado en cuotas, ¿sí? Porque aquí fue donde yo realmente terminé de aprender sobre materiales inorgánicos, porque yo mi postdoctorado lo había hecho en electroquímica, ¿sí? Bueno, otra cosa muy importante es que aprendí la técnica de difracción de neutrones de polvos. Con él viajamos a Grenoble muchas veces, al reactor nuclear de investigación de Grenoble, que es uno de los más importantes del mundo, y comencé a trabajar en esta técnica, que realmente es una técnica muy, pero muy buena. Bueno, con José Antonio somos coautores de 23 publicaciones, ¿sí? Y luego, esa misma semana, también en España, fui a visitar a Rodolfo Sánchez, a quien conocía desde hace muchísimos años, porque nos conocimos con él cuando él cursó en nuestra facultad de licenciatura en química, ¿sí? Yo fui docente de él cuando estaba en primer año, realmente un alumno brillante, ¿sí? Y comento esto porque fue, la verdad que muchos años después me di cuenta que las dos personas con las cuales iba a trabajar más luego
mucho más. Los dos principales coautores míos los había, bueno, a uno lo conocí, al otro lo fui a visitar durante esa semana, y realmente a partir de 1995 con Rodolfo somos coautores de 17 publicaciones, y también ha sido el codirector de varias tesis doctorales, ¿sí? Quería mostrar esto porque realmente yo no tenía idea de quién estaba conociendo cuando conocí a José Antonio Alonso. Hoy una búsqueda en Scopus, poniendo solamente las palabras difracción de neutrones de polvos, da esto. Es decir, que en el mundo es la persona que está segunda en número de publicaciones en difracción de neutrones. En alguna época estaba primero, ¿sí? Así que tuve muchísima suerte realmente de conocer a José Antonio, y de luego tuve la posibilidad de transmitir estos conocimientos a todos los integrantes, a todos los que fueron integrantes del grupo, ya que a todos aquellos que trabajaron en difracción de neutrones, con los magros subsidios que teníamos, al menos una vez viajaron a Grenoble a hacer difracción de neutrones, cada uno de ellos. Estos son los dos laboratorios donde hemos hecho más difracción de neutrones, muchísimo más en Grenoble, y finalmente ahora hace poco hemos ido 2 veces al Paul Scherrer Institute, que está en Suiza. Debo remarcar que en ambos se realizan experimentos solamente por presentación de proyectos que deben ser aprobados previamente, ¿sí? No es que uno decide ir, va, no. Tiene que presentar un proyecto, todo ese proceso dura varios meses, así que realmente desde que uno escribe el proyecto hasta que finalmente publica algún resultado puede pasar más de un año, ¿sí? Esta transparencia la voy a saltear. Esta es la estadía que hicimos con Juan Pablo Boleta, uno de los últimos estudiantes de doctorado en el Paul Scherrer Institute en Villingen, en Suiza. Bueno, a partir de ahora voy a dar algunos ejemplos ya bastante más avanzados en el tiempo del grupo de nuevos materiales inorgánicos. Voy a ser muy breve para que esto no se alargue demasiado, ¿sí? Primero voy a hablar de lo que es la magnetorresistencia, ¿sí? Y algo que después se la llamó colosal, que ya voy a explicar por qué, ¿sí? La magnetorresistencia es una propiedad por la cual cuando un material se lo somete a un campo magnético, le cambia la resistencia eléctrica, ¿sí? Esto se conocía desde hace muchos tiempos en los elementos metálicos puros, pero era muy pequeña. El cambio de resistividad era fracciones porcentuales o 1%, ¿sí? En algún momento apareció algo que se llamó magnetorresistencia gigante, ¿sí? Y los dispositivos que tienen magnetorresistencias gigantes, hoy en día son los lectores de cabezales de lectores de discos duros, de computadoras, ¿sí? Bueno, ¿por qué se le llamó colosal a esta magnetorresistencia? Porque era aún mayor que la gigante, entonces había que ponerle un nombre que exaltara, ¿sí?, lo que esto significaba. Y aquí quiero mostrar este gráfico, ¿sí? Quiero remarcar que la temperatura ambiente está aquí, esto está en la escala Kelvin, 300 Kelvin es más o menos temperatura ambiente. A temperatura ambiente el incremento de la resistividad, perdón, el decrecimiento de la resistividad con el campo magnético, que pasa de 0 a 4 Tesla, es muy pequeño. Pero a aproximadamente 250 Kelvin, no, 225 Kelvin, ¿sí?, el efecto es enorme. Esto es más o menos 50 grados centígrados bajo cero. Puede parecer muy bajo, pero no lo es tanto. ¿Por qué? Porque cuando aparece en bibliografía, o cuando uno en su grupo encuentra algo así, eso puede permitir que luego se hagan cambios y se haga esto que se llama el diseño de nuevos materiales y se consiga mejorar esta propiedad, y que es que esta propiedad ocurra a temperaturas mayores que el ambiente. Y eso sucedió al año siguiente. Bueno, acá mostraba, esto es cómo evolucionó la densidad de gigabyte por centímetro cuadrado, ¿sí?, con la aparición de la magnetorresistencia y con la aparición de la magnetorresistencia gigante, ¿sí?, que realmente crece enormemente. Bueno, les decía, en 1998 salió una publicación en Nature que este compuesto, que es una perovskita doble, ya les voy a mostrar un dibujo de una estructura, presentaba magnetorresistencia a temperatura ambiente. 300 Kelvin, que es más o menos temperatura ambiente, aquí se ve el efecto magnetorresistivo, ¿sí?
Bueno, nosotros justo en ese momento estamos trabajando en colaboración con, además de con José Antonio Alonso, con el doctor José Pedregosa de la Universidad Nacional de San Luis, ¿sí? Con quien somos coautores de 13 publicaciones. Estamos trabajando en ese tema, ¿sí? Y bueno, casi inmediatamente, hay que tener en cuenta que desde el momento en que obtuvimos los resultados y hasta que pudimos hacer difracción de neutrones, ¿sí? Y poder terminar todos los experimentos y publicar, bueno, el artículo demoró un par de años, pero bueno, nosotros pudimos encontrar un material con magnetoresistencia colosal en una perovskita de doble muy parecida a esta que habían publicado, pero con cobalto y molibdeno en el sitio en el cual van los metales de transición, ¿sí? Un poquito para que se entienda, la estructura es algo muy similar a lo que ya mostré, pero lo que sucede ahora es que el cobalto y el molibdeno, como tienen tamaños muy distintos y tienen cargas iónicas muy distintas, se ordenan. Entonces, lo que sucede es que en los octaedros verdes están los iones, perdón, en los octaedros amarillos están los iones cobalto, en los octaedros verdes están los iones molibdeno, ¿sí? Esto era para mostrar, ya que hablé tanto de difracción de neutrones, lo que es un patrón de difracción de neutrones. Los puntos experimentales son los círculos, ¿sí? Y la línea continua es lo que nosotros reproducimos de manera teórica, que no voy a tener tiempo de hablar en esta conferencia, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, el compuesto en sí mismo, tal como estaba preparado, era un compuesto con una alta resistencia, ¿sí? Pero cuando a este compuesto lo tratábamos térmicamente a una temperatura alta, aproximadamente creo que eran 700 grados centígrados, en una corriente de hidrógeno gaseoso, eso lo que hace es quitarle oxígenos. Eso se llama reducir el compuesto. Entonces generaron un compuesto que tiene esta fórmula, 6 menos delta. Ese delta es un número muy pequeño, puede ser 0,1, 0,2, 0,3. Y al quitarle oxígenos, lo que se está haciendo, lo voy a decir bien químicamente, porque no hay otra manera de decirlo, se inyectan electrones en los sitios de molibdeno. Si el molibdeno, que no tenía electrones, porque era molibdeno en estado de oxidación más 6, empieza a tener electrones. Eso hace que el compuesto se convierta en un compuesto magnético. Aquí se ve cómo aumenta la magnetización a temperatura muy por encima de la ambiente. Esto es temperatura ambiente. Estamos unos 80 o 70 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente y se mantiene esta magnetización hasta temperaturas muy bajas. Estábamos muy exaltados cuando vimos este resultado porque, bueno, habíamos convertido al material en lo que se necesita mínimamente para que un compuesto sea magnetorresistente, y que es que sea conductor o semiconductor y que además sea magnético. Y efectivamente, el compuesto resultó ser magnetorresistente, ¿sí? Solo que es magnetorresistente, aquí esta curva es a 12 Kelvin, es una temperatura muy baja, ¿sí? Son aproximadamente 260 grados bajo cero, pero bueno, estas cosas tienen importancia desde el punto de vista básico, ¿sí? Nosotros en ese momento supimos que el cobalto más 2 aportaba al momento magnético y que el molibdeno más 5 aportaba a los electrones para la conductividad eléctrica, ¿sí? La siguiente propiedad que les voy a mostrar son los materiales que se llaman multiferroicos, ¿sí? Estos materiales son aquellos que pueden almacenar información bajo la forma magnética, polarización magnética, y eléctrica, polarización eléctrica. Esta forma de almacenar de forma magnética es lo que tienen los discos duros de las computadoras, ¿sí? Actualmente, ¿sí? Lo que se hace es generar un campo magnético muy puntual en un espacio muy pequeño, ¿sí? Se genera un momento magnético en la superficie del disco duro, y eso es la numeración binaria digamos, que se pretende, digamos, grabar, sea un 0 o sea un 1, dependiendo de cómo está orientado el dipolo magnético. Pero eso también se puede hacer con un campo eléctrico, a través de la polarización eléctrica. Y lo que uno hace es, si tiene un material que tenga estas dos propiedades, esta zona de intersección tiene lo que se llaman los materiales multiferroicos. Bueno, nosotros trabajamos también en esto. Esto ya es una tesis mucho más reciente. Fernando Pomiro, que fue digamos,
antepenúltimo tesista doctorado del grupo, ¿sí? Con él, en colaboración con Alonso y con Rodolfo Sánchez, publicamos este artículo en Physical Review B, ¿sí? Con esta serie de compuestos. Aquí quiero comentar algo, y que es, esto también es bastante común hacerlo, que es tomar una serie de compuestos que se sabe que no existen, de hecho, obviamente buscamos, sabíamos que no estaban, que no existían, ¿sí? Explorarlos, ¿sí? Son muchos compuestos, esto requiere muchísimo trabajo experimental, y luego analizar si alguno de ellos tiene una propiedad muy interesante. Y efectivamente eso fue lo que pasó, ¿sí? Lo que pasó es que el compuesto con-tulio, este elemento, es un compuesto que por debajo de 252 Kelvin muestra una polarización eléctrica. Esto es polarización eléctrica versus temperatura, y esto es polarización magnética o magnetización versus temperatura. A la misma temperatura, bueno, difieren 2 o 3 grados, que eso es insignificante, también el compuesto se torna magnético. Con lo cual, esto es un material multiferroico, y lo bueno es que es un material multiferroico alrededor de 252 Kelvin, que son solamente 20 grados centígrados bajo cero. ¿Y por qué digo solamente? Si bien, obviamente, si uno quisiera hacer una aplicación práctica de esto, no podría, porque bueno, tiene que funcionar como mínimo a 25, 30 grados centígrados, pero de nuevo vuelvo a remarcar que uno puede tomar este compuesto, hacerle modificaciones, hacer un rediseño del compuesto y subir esta temperatura, con lo cual estamos ante un compuesto extremadamente interesante, ¿sí? Que, bueno, efectivamente seguimos trabajando en este tipo de compuestos y seguimos estudiando la posibilidad de aumentar esta temperatura, ¿sí? Esto rápidamente es de la tesis de Valeria Fuertes, y es un trabajo que hicimos en colaboración con Germán Tirao, del IFEC, de FAMAF, de aquí de Córdoba, con quien somos coautores de 7 publicaciones. Y lo que es interesante, y por eso lo estoy mostrando, es que con la técnica de emisión de rayos X, ¿sí? Que quien la realiza es Germán, pudimos encontrar que este compuesto tiene estados de oxidación mixtos, cobalto 2 y cobalto 3, y del cobalto, y vanadio 3 y vanadio 4 del vanadio. Y esto tiene una gran importancia, no lo voy a desarrollar aquí, en celdas de combustible, no solo como electrodo, sino también eventualmente como electrolito, ¿sí? Bueno, y aquí viene la última etapa, ¿sí? En el año 2015 le escribí a Antoine Mignon, que es este señor que está aquí, para ver si estaba interesado en que presentáramos un proyecto CENARES-CONICET. CENARES es el CONICET de Francia, y el día siguiente recibí la respuesta. Uno no espera que una persona que tiene alrededor de 1000 artículos le responda en menos de 12 horas, y efectivamente así fue. Y bueno, luego me derivó con Christine Martin, que es esta señora que está aquí. Con ambos somos muy amigos. Yo viajé con mi esposa allí a Caen, a la ciudad de Caen. Nos hemos hecho muy amigos. Bueno, dejando de lado esto y yendo a la parte científica, la cuestión es que hice 4 estadías en total, yo, y después, ahora, en este momento, hay un ex tesista mío que está haciendo un postdoctorado allí con ellos, ¿sí? Bien, vamos entonces a mencionar muy brevemente los artículos que obtuvimos con Fernando Pomiro, con Juan Pablo Leta. Juan Pablo está en este momento en Caen, haciendo un postdoctorado con Antoine y Christine, y con Florencia Lurgo, que está en este momento terminando su tesis doctoral, es la última tesista del grupo. Y aquí incorporamos, digo incorporamos porque bueno, yo creo que esto ya es un enorme equipo, desde el año 2015 a Orlando Viloni, también de FAMAF, y del IFEC, quien aportó sus conocimientos en simulaciones de Monte Carlo. Estos son cálculos teóricos que nos sirvieron para explicar el comportamiento de los momentos magnéticos en estas perovskitas del lutecio y hierro y cromo, ¿sí? Yo estoy resumiéndolo mucho aquí por falta de tiempo, pero bueno, esto fue muy interesante porque nos permitió estudiar los 3 artículos que tratan sobre este tema, que se llama reorientación de spin, ¿sí? El spin es el momento magnético que tiene cada uno de los metales de transición, ¿sí?
en este caso hierro o cromo, y con la técnica de difracción de neutrones, que ya fueron los datos tomados en Suiza, en el Paul Scherrer Institute, en esa estadía que hicimos con Juan Pablo Boleta, y luego una estadía que hizo Florencia Lurgo, lo que pudimos analizar es este proceso que ocurre donde se ve que hay una reorientación de la dirección en la cual están los momentos magnéticos, y esto tiene mucha importancia porque en los alrededores de las temperaturas de reorientación de spin, a veces los compuestos se convierten en materiales que son magnetodieléctricos o magnetoeléctricos o magnetocalóricos, que son propiedades que tienen muchas aplicaciones prácticas. Con esto hicimos con Juan Pablo Boleta y parte de los resultados de Fernando Pomiro, esto que es un diagrama de fases magnéticas, que no voy a tener tiempo de escribirlo. Quiero remarcar que el artículo con Fernando Pomiro es un artículo que está recibiendo muchas citaciones, al menos para nosotros es mucho, más o menos entre 12 y 15 citaciones por año desde que lo publicamos, ¿sí? Bueno, voy a mencionar ahora muy rápidamente cuáles fueron las direcciones y codirecciones de tesis. La primera, en realidad, como ya expliqué, fue una colaboración en la dirección. El director fue el doctor Vicente Macaño. Actualmente Silvia es profesora de la Universidad Federal de San Pablo. El doctor Horacio Falcón, actualmente es investigador de CONICET, aquí en la Universidad Tecnológica. La doctora Silvina Pagola es Research Assistant Professor en una universidad en Virginia, en Estados Unidos. El doctor Luis Reinaudi, bueno, acá dice si fui director o codirector, es investigador adjunto, actualmente en nuestro instituto, ¿sí? Esta tesis recibió el premio Enrique Herrero Duclux a la mejor tesis en estas áreas. La doctora Vivian Nassif, que es investigadora responsable de la línea D2B de difracción de neutrones en el Institut Laue-Langevin en Grenoble, en Francia. Lo quiero remarcar porque esto, además del orgullo que tengo yo y que tiene todo el grupo, de que una ex integrante del grupo esté como el responsable de una línea de difracción de neutrones, nosotros cuando vamos a hacer difracción a este difractómetro, nos atiende ella. Es decir, que es realmente algo muy, pero muy importante. Luego la doctora María del Carmen Viola, quien lamentablemente falleció a muy temprana edad. Su tesis, fui codirector, el director fue José Pedregosa, y también recibió un premio que está aquí escrito. El doctor De Paoli, Juan De Paoli, es inspector asistente de CONICET en nuestro grupo. El doctor Pinaca es del grupo del doctor Pedregosa, es docente en la Universidad de San Luis. El doctor Diego Gil, ¿sí? A quien lo codirigí conjuntamente con la doctora María Inés Gómez, quien lamentablemente no la mencioné, pero bueno, la menciono ahora, que está aquí escrito. Con ella colaboramos muchísimo también. Yo fui director de una estudiante de doctorado en su laboratorio y fui codirector del doctor Diego Gil, quien actualmente es investigador adjunto de CONICET y es profesor adjunto en la Universidad Nacional de Tucumán. Carolina Navarro es la persona que dirigí en Tucumán, actualmente es profesora adjunta allí. Valeria Fuerte, investigadora de CONICET, actualmente en nuestro laboratorio. María Cecilia Blanco es miembro de la carrera del personal de apoyo aquí en Córdoba, en el SICTERRA. El doctor Diego Franco es actualmente investigador en el Centro Atómico Bariloche. El doctor Lehner es actualmente investigador adjunto aquí en el INFIC. El doctor Capelletti es actualmente becario postdoctoral en el Centro para la Vivienda Económica. El doctor Pomiro, que se dedica a la actividad privada. La doctora Arciniaga Jaimes, que trabaja, es docente en el INFIC, pero hace investigación en el IFEC. El doctor Juan Pablo Boleta, quien ya mencioné, que tiene una posición postdoctoral en Francia, y la actual becaria, que es Florencia Lurgo, que está terminando su tesis doctoral. Este es el grupo. Actualmente, Juan de Paoli, Valeria Fuertes son investigadores, Florencia Lurgo, que es becaria de CONICET, tesista, y Joan, que actualmente sería como un nieto mío en el aspecto científico, que es becario de CONICET, y que este es el grupo como está conformado actualmente. Hemos quedado pocos, hubo mucha gente que se ha ido a otras partes, lo cual es muy bueno también, por supuesto, ¿sí? Entonces, ya finalizando, quiero agradecer enormemente. Realmente no puedo expresar el agradecimiento que tengo, perdón, con la Universidad Nacional de Córdoba, universidad pública y gratuita, gracias a la cual pude estudiar,
y las demás instituciones que están aquí escritas, que bueno, fueron las responsables de que yo llegue a la posición en la cual actualmente me encuentro, ¿sí? Las instituciones que financiaron mis proyectos, quiero remarcar aquí algo que el doctor Macaño mencionó, pero quiero poner un fuerte énfasis, que realmente fue muy importante para el desarrollo del grupo, los proyectos de cooperación que fueron financiados por diversas instituciones que están aquí mostradas y gracias a los cuales fuimos a Francia, a España, a Brasil, a México y a Suiza, ¿sí? Y finalmente, un agradecimiento muy personal a mi esposa, que hace 24 años que me acompaña y que gracias a quien realmente he podido trabajar muchas horas, me ha aguantado muchas horas de trabajo y bueno, gracias. Y gracias a ustedes. Muchas gracias, Raúl. Una preciosa conferencia, un paso por tu vida realmente muy lindo, muy, muy agradable. Vicente, no sé si quieres decir algo, si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario, creo que podríamos permitir que cada uno abra sus micrófonos, porque, bueno, yo lo felicito a Raúl de corazón, la verdad es que me alegra mucho que te incorpores a la academia, te vamos a estar incorporando a las actividades rápidamente, así que... ¿Alguien está hablando? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, según me comentó esta mañana Raúl, gustosamente las va a responder, así que... Sí, no sé si veo preguntas, pero Vicente, hay un montón de felicitaciones, no sé si quieres mencionar algunas en el chat. Hay cantidad. Sí, pero todas... Bueno, los vamos a... Se los vamos a hacer llegar. Sí, son muchísimas. Sí. Hay una felicitación del flamante director del INFIC, Sergio Dassi, que dice: felicitaciones, Raúl, de toda la comunidad del INFIC por tu incorporación a la academia. Muchas gracias a todos. Hay un Pancho Tamarit, supongo que es Francisco Tamarit, sí, que sí, dice: sí. Felicitaciones, un gran abrazo. Bueno, y muchísimas más. Valeria Fuertes, que es la discípula, Gustavo Pino, Ezequiel Leiva, estoy nombrando no el contenido sino los autores: Mabel Judy, Alicia Beglia, Maxi Burgos, Gerardo Fidelio, Marcelo, debe ser Mariscal, Gabriel Aurelio, Omar Linares, Néstor Katz de Tucumán, Gabriela Inés Laconi, supongo, Nita Silver, Beatriz Toselli, Carlos Condat del IFEC, Miriam Estrumia, José Luis Bocco, Laura Moyano, Diana Arciniegas, Carla Giacomelli, Liliana Pierella, Carlos Rinaldi, bueno, basta, che, Juan Martín de Paoli, Carolina Navarro, Horacio Pastaski, Ricardo Rojas, Hugo Macioni, Carlos Macioni también, Faustino Ciñeriz, Carlos Monzón, Mariano Teruel, Sergio Alberto, no sé quién es. Dassi. Ah, Dassi de nuevo. Y Joan Telles. Bueno, te quedaron colgados. Leí todos los nombres. Te quedaron colgados Orlando Viloni y Raúl Bustos Marum. Ajá. Me salté 3. Sí, sí. Aquí el doctor Tirao quiere hacer Si me permite, doctor Carbonio, lo quiero felicitar y darle la bienvenida a la academia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Por favor. Muy amable. Con gusto respondo. Aprovecho para hacerle una pregunta. Sí, cómo no. Desde muy lejos de su área, ¿no es cierto? ¿Alguno de estos materiales
están fabricados ya en alguna escala comercial, por así decir? Bueno, me viene muy bien su pregunta, se la agradezco, porque cuando yo hablo de ese diagrama de flujo, sí que mostré, generalmente se lo digo a los estudiantes de doctorado cuando recién inician para que no se decepcionen, que uno imagina un material y lo sintetiza probablemente con un 100% de probabilidad de tener éxito, 95%. ¿sí? Luego que tenga la propiedad que uno imagina, ya la probabilidad de éxito es bastante menor. Y por último, que esa propiedad la tenga por encima de temperatura ambiente es bajísima. ¿sí? O sea, no es fácil, y esto es así en todas partes del mundo, porque yo he visitado muchos laboratorios de materiales inorgánicos, y realmente conseguir algo que, como usted me está preguntando, si tiene una aplicación a escala, a gran escala o a escala piloto, la verdad que de lo que nosotros hemos hecho, de lo que yo he hecho en toda mi carrera científica, hasta ahora nada ha tenido la suficiente fortaleza como para que tenga aplicación en algo, en un dispositivo se llama, digamos, ¿sí? Muchas gracias. No, de nada. Vicente está silenciado. Yo tengo una pregunta. Espera un poquito que Vicente pidió antes. Vicente está silenciado. Ahí está. Ahora está. No, quería comentar que el Tirao que recién preguntó Juan Tirao es pariente del otro Tirao, ¿eh? Sí. Es pariente del Germán, pero si lo dejan al padre solo con el equipo no lo hace, ni siquiera lo enchufa, me parece, ¿no? ¿O sí? Pero es muy orgulloso padre, debo decir, así que Sí, que el hijo claro. lo ayude de vez en cuando está muy bien. Hugo quería hacer una pregunta. Estás mutado, Hugo. Sí. Sí, Raúl. Sí. Hola, Raúl. Hugo. Bueno, Hola, Hugo. muchas gracias. ¿Me escuchás? Sí, sí, claro. Sí. Raúl, bueno, muchas gracias por la conferencia, muy agradable. Hasta yo entendí que no soy físico-químico, pero me trae alguna reminiscencia a lo que pasa en biología o en biomédicas, donde también se trata de modelizar estructuras previendo sitios de reacción para generar, suponete, un antibiótico o un analgésico, en fin, un medicamento en general. Y esa para nosotros es una parte muy complicada porque son moléculas grandes y entonces generar sitios de interacción o que, a conveniencia, digamos, del problema no es fácil. Y la pregunta que te hago es, cuando vos decís, bueno, tenemos un compuesto que a esta temperatura más o menos funciona y ahora lo queremos mejorar para que sea más versátil. Esa etapa, ¿es muy difícil en el área o es relativamente una de las más fáciles? ¿Qué comentario Bueno, puedes es muy hacer? variable porque depende del tipo de compuesto, sí, depende de la versatilidad que tiene un compuesto. Versatilidad, yo el ejemplo que di, todo el mundo reconoce que trabaja en esto, que las perovskitas son los compuestos más versátiles que hay en materiales inorgánicos, ¿sí? Porque prácticamente la mitad de la tabla periódica puede ocupar el lugar que ocupa el estroncio y la otra mitad puede ocupar el lugar que ocupa el titanio, con lo cual las combinaciones que hay son infinitas. Entonces, si hablamos de esa estructura, yo te diría, hay buenas chances, ¿sí? Porque uno puede poner ahí tantos iones, yo te diría que para, por ejemplo, subir las propiedades magnéticas a temperatura por encima del ambiente, lo típico es poner hierro, ¿sí? No hierro metálico, sino ion hierro más 3, ¿sí? Ahora, si es otra estructura, que nosotros trabajamos también en nuestras estructuras, yo me centré en una para que fuera más entendible, y depende de la versatilidad de la familia estructural, ¿sí? Así que bueno, es bastante variable la respuesta a lo que vos decís, pero bueno, nosotros lo hemos hecho y sí, a veces conseguimos nuestro cometido, digamos, ¿no? De subir la temperatura, por ejemplo. Gracias. No, de nada. Sergio Gassi quiere hacer una pregunta.
Habilitar el micrófono. Ahora sí, no, estaba cortado de alguna forma. Raúl, bueno, primero felicitaciones y gracias por la charla, gracias por tan interesante paneo de todo lo que tuviste que hacer. A veces uno trabaja en el mismo lugar y no lo sabe, esa es la verdad. Mi pregunta tiene que ver con tu experiencia, con lo que hiciste, y es con una mirada hacia futuro. ¿Cuáles son los materiales que hoy se están buscando? ¿Cuáles son los materiales que te imaginás a una década? ¿Por dónde va a pasar la cosa en los nuevos materiales? Bueno, yo creo que, digamos, bueno, es muy grande, ¿no? Cuando uno dice materiales, te diría casi infinito, ¿no? Pero de la parte que yo más experiencia tengo, te diría que lo que es almacenamiento de información, almacenamiento de energía y conversión de energía son las tres áreas que más van a requerir en los próximos años, ¿sí? Te doy ejemplos. Almacenamiento de información, lo acabo de dar, los multiferroicos, ¿sí? Yo tengo mis dudas de que realmente se consiga algo que tenga aplicación práctica. Es muy difícil que las dos propiedades, la ferroelectricidad y el ferromagnetismo, estén acoplados, ¿sí? Porque tiene que estar acoplado, no basta con que existan las dos propiedades. Quiere decir que si yo aplico un campo eléctrico, tengo que mover el campo magnético, y viceversa, si aplico un campo magnético, tengo que reorientar el campo eléctrico. Almacenamiento de energía, bueno, nosotros no hacemos eso. Bueno, Valeria Fuerte está trabajando en eso, hasta donde yo sé. Y bueno, por supuesto el grupo de Ezequiel Leiva de materiales para almacenamiento de energía en baterías de litio es fundamental, ¿sí? Se viene todo eso. Y conversión de energía, nosotros estamos trabajando algo, es muy incipiente, la tesis de Florencia Lurgo, la mitad de la tesis, fue sobre unos materiales que se llaman termoeléctricos. Son materiales que ante una diferencia de de temperatura, ante una diferencia de temperatura, generan una diferencia de potencial eléctrico. Entonces uno puede, voy a decir una cosa que a lo mejor es un absurdo, pero uno puede recurrir a una central térmica y todo ese calor que se pierde lo convierte en realidad en electricidad y no se pierde, ¿sí? Y lo suma a la electricidad que ya provee la central térmica, ¿sí? Esos son objetivos a 10, 20 o 30 años, ¿sí? Esas tres cosas, hasta donde yo sé, pero evidentemente debe haber muchas otras cosas que yo no conozco. Gracias, Raúl. Y si me permite la audiencia, yo quisiera resaltar algo que dijo el doctor Macaño, agradecerte en lo personal que tuviste tiempo para dedicarte a la investigación, a la docencia y a la gestión. Algo que no es común encontrar en la misma persona. Gracias. Gracias, Sergio. Mientras se hacía esta pregunta, Betty, aparecieron algunos agradecimientos más y felicitaciones. Pedro de Petris, Nito Pedregosa de San Luis, de nuevo Sergio Dassi, que es la tercera vez ya. Tenemos una pregunta de Marcelo Mariscal. Marcelo, no te estoy viendo, pero podés habilitar tu micrófono y preguntar, por favor. Marcelo. Acá está. Estás todavía mutado. Estás silenciado. Ahí está. Ahora sí. Y ahora perfecto. Bueno, gracias, Betty. Bueno, felicitaciones, Raúl. Gracias, Marcelo. Por este reconocimiento. Además, una conferencia espectacular, muy didáctica, hermosa. Bueno, los que te tuvimos de profe sabemos cómo das clases, así que un gusto escucharte. Raúl, más allá de todos los agradecimientos que se te puede dar en este momento, tengo una preguntita. La verdad que no conozco muy bien el tema de las perovskitas, pero me surgió la duda si es posible decapar en láminas estos materiales a través de algún mecanismo, o sea, exfoliación o lo que sea, y poder tener estos materiales bidimensionales, que supongo que pueden llegar a tener propiedades electrónicas muy, muy interesantes. ¿Hay algo de eso? ¿Puedes hacer algún comentario? Y bueno, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por tus palabras. Marcelo, el caso de perovskitas, a ver, perovskitas en sí mismo, lo que yo mostré, no se pueden decapar, son sólidos tridimensionales, ¿sí? No tienen estructura laminar,
pero lo que sí uno puede hacer es lo que se llama un crecimiento epitaxial sobre monocristales que tengan estructura de perovskita. Lo más común es utilizar monocristales de titanato de estroncio, una placa de titanato de estroncio monocristalino, y depositar en ultra alto vacío una perovskita que ha sido sintetizada en polvo. Eso produce una capa muy delgada que tiene una orientación preferencial, ¿sí?, de cierto plano cristalino, ¿sí? O sea, eso no sé si sirve para lo que vos estás pensando. Pero sí trabajamos en la tesis de Florencia Lurgo con unos materiales que son bidimensionales, que son unos materiales que tienen la estructura de yoduro de cadmio y de cloruro de cadmio, ¿sí?, que son bidimensionales prácticamente como el grafito, digamos, ¿sí?, porque hay una unión que es covalente entre los iones yoduro, ¿sí?, que obviamente tiene una fuerza, digamos, no covalente, de fuerza tipo Van der Waals, ¿sí? Y eso los podés mover, los podés, digamos, podés cortar, podés correr, y se pueden hacer materiales en lámina. Y bueno, si hay algo que te interesa, se puede trabajar sobre ese tipo de compuestos. Ezequiel Leiva, Ezequiel tiene una pregunta, sí. Sí, dos cosas, Raúl. Por un lado, felicitarte, Hola, Ezequiel. agradecerte esta hermosa charla y agradecerte también todos los momentos que tuvimos como compañeros, porque fuiste un excelente compañero. Tuve la suerte de tenerte como compañero en mi carrera y realmente hermosos momentos compartidos con vos, después como tesista. Agradecerte todo ese tiempo. Agradecerte las noches que amenizabas con armónica, los campamentos en Vacarías en noche de julio, que fríos. Y bueno, gracias por todo ese tiempo. Y tengo una pregunta cortita. Las perovskitas empezaron a sonar muchísimo en la parte de energía solar los últimos años como una opción muy barata y muy promisoria. Quería saber si tenías algún comentario de último momento, digamos, de últimas novedades al respecto. Sí, son compuestos que son muy distintos de todas estas perovskitas que yo mencioné. Son compuestos, primero, que el método de síntesis generalmente es por precipitación, ¿no? Yo no soy un experto en ese tema, pero hasta donde yo sé, son compuestos que se obtienen por precipitación en solución acuosa, ¿sí? Generalmente son además nanocristalinos, ¿sí? Y no tienen la diversidad que tienen todos estos otros compuestos, que uno le mete prácticamente la mitad de la tabla periódica en cada uno de los sitios. Se llaman sitio A, que es el catión grande, y sitio B, que es el catión chico, ¿sí? En general, si no estoy equivocado, tienen plomo, ¿sí?, que es el catión grande, ¿sí? O puede ser también algún radical, digamos, como el amonio, pero que en lugar de tener hidrógenos tenga radicales orgánicos, ¿sí? O sea, son muy distintas, ¿sí? Son pero muy distintas. En el método de preparación y en la diversidad de compuestos que se pueden preparar. Lo que sí yo he visto, porque bueno, he leído para conocer sobre el tema, para tener cultura general, digamos, lo que sí he visto es que se manejan mucho con el tema de los nanomateriales, y variando el tamaño de las nanopartículas, eso varía aparentemente las propiedades que tienen estos compuestos, pero no diría que uno tiene una diversidad de compuestos como tiene con todas las otras perovskitas. Me parece que Valeria ha agregado un comentario. Valeria Fuentes, no sé, Valeria, si querés abrir tu micrófono. Estás silenciada. Ahí está. Sí, no, solamente agregué, Raúl, felicitaciones. La verdad que para Gracias, variar vale. me hiciste llorar, yo que lloro fácilmente, pero la verdad que la presentación es hermosa y lo que nos enseñaste todo este tiempo y la pasión que tenemos todos por estas perovskitas, ¿no? Que ojalá que continúe mucho, mucho tiempo más. No, quería agregar solamente a la pregunta de ese recién, que en general las perovskitas, esas particularmente para aplicaciones en energía solar, son haloperovskitas. Y nosotros en realidad heredamos de Raúl todo el conocimiento acerca de óxidos, pero esas son más bien sintetizadas de manera orgánica. O sea, en química orgánica hay algún grupo, hay un par de colegas que están sintetizando haloperovskitas para aplicación en energía solar. Por eso por ahí la versatilidad que presentan los óxidos, que son
materiales que nosotros trabajamos no es tan amplia. Solamente eso. Gracias. Raúl. Raúl, no sé si has visto el Alejandro Flacaroli. Alejandro, sí. Bueno, Alejandro, a esa pregunta creo que nos tenemos vamos a leer la pregunta primero. Sí, perdón, sí. Dice, le pide a Raúl un consejo para quienes estamos comenzando con nuestras carreras independientes en el país. Bueno, Alejandro, bueno, gracias por tu comentario. Y bueno, creo que nos tenemos que sentar a tomar un café un rato largo, pero sí te diría una cosa que por mi experiencia, hay que ponerle pasión. ¿Sí? Es el principal ingrediente para esto, es ponerle pasión. Después hay muchas otras cosas que las podemos hablar personalmente. ¿Sí? Me parece muy buen consejo. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Si no, los invito a todos a que abran los micrófonos. Me parece que debemos darle un muy fuerte aplauso a Raúl, que realmente ha dado una conferencia hermosa. Así que, Raúl. Bravo, Raúl.